Hola a todos, aquí Nick de Jurásicas Producciones. Bienvenidos a nuestros videos sobre escritura para películas y cómics. Bien, vamos a seguir con Suspenso. Terrore. Bien, ya dimos una pequeña introducción en el video anterior y ahora vamos a profundizar en el asunto, en el meollo, en el quid de la palabra. ¿Cómo se mantiene la tensión del suspense? El objetivo del suspense es que el espectador sienta una avidez por saber qué ocurrirá después de cada situación y de cada episodio, hasta el desenlace final. Sugerir mediante indicios, falsos indicios, provocando la sospecha, escatimar la información y dosificar los datos, en lugar de contar todo y retrasar la revelación de los enigmas, son los recursos principales para mantener en vilo al espectador. Después de hacer nuestro argumento, es muy sencillo hacer un esquema para planificar el suspense. Como bien les había dicho, existe una fórmula exacta y precisa para que podamos hacer de nuestro relato una pieza súper estresante para el público. De esta forma, amigos, acompáñenme. ¿Cómo se mantiene el suspense? No basta con hacer un desenlace sorpresa. No. Tenemos que la atención y la curiosidad del espectador se pueden disolver muy fácilmente. Se puede aburrir si no desarrollamos la trama de una forma adecuada. No solo tenemos que hacer que el espectador tenga incertidumbre, sino también que tenga sospechas concretas, aunque no sean certeras, a partir de los indicios que nosotros le vamos a dar en la historia. Además, y también esto se los había dicho, en paralelo a esta incertidumbre tenemos que alimentar la curiosidad, porque ya sabemos que la curiosidad y la incertidumbre no son lo mismo, son dos sensaciones que se dan en paralelo y nosotros vamos a ir manejando. Les mostré un esquema, ahora vamos a tener un esquema mucho más desarrollado. Lo estamos viendo en pantalla en este momento. Bien, tenemos en nuestro desarrollo nuestra historia. Tenemos una tensión creciente a lo largo de la introducción, nudo, que nos lleva a un clímax, un momento de mayor tensión, y ese clímax nos lleva al desenlace. Yo le dije que en paralelo esta tensión se va a ir generando por un balance entre la curiosidad y la incertidumbre. Estas dos sensaciones se dan en paralelo. Cuando la curiosidad la vamos alimentando como buenos narradores, vamos a llevar a una ansiedad, a un afán de esclarecimiento que va a hacer que el espectador quiera acelerarse. O sea, que ya no vea la hora de que pase. Va a ser tan creciente su curiosidad que lo vamos a tornar en una ansiedad, en un afán. Ahora bien, en paralelo, la incertidumbre, si la vamos de nuevo alimentando de la forma correcta, vamos a generar que esa incertidumbre se convierta en sospechas. Ya no son dudas, sino que realmente el espectador va a creer que ya sabe cómo termina todo. Y esas sospechas llevan a la conjetura o formulación de hipótesis. Típico, la persona está viendo un atrapante capítulo de Scooby-Doo y va a decir, ah, me genera incertidumbre estos personajes que están apareciendo, eso me lleva a sospechar quién va a ser el villano y ya me creo mi propia hipótesis. Ah, ya sé, ese va a ser el fantasma al final. Bueno, la sospecha se genera fundamentalmente desde la información proporcionada por el narrador. ¿Cómo planificamos el suspenso? Cuando ya tenemos pensado el argumento, la historia, elaboramos el esquema del relato para planificar el suspenso en paralelo. Se trata de crear una ruta que marca los momentos generadores de suspenso en el argumento. Por ejemplo, de entrada, como les había dicho también, nosotros ya empezamos a plantear lo que va a ser el enigma desde el principio. Y les había dicho que este enigma generalmente es fruto, consecuencia de una amenaza puntual. El miedo primigenio de todo ser humano. Bueno, ¿qué hacemos al inicio de nuestro relato? Plantamos la amenaza. Si determinada situación no se resuelve, va a pasar esto.
Caso de una película de terror, por ejemplo El Aro, bueno, la amenaza, esta llamada telefónica que dice en 7 días vas a morir. Si bien no sucede al inicio del relato, pero supónganse que la película empezara ahí cuando la protagonista recibe el llamado. ¿Qué hacemos a continuación? Explicamos, el narrador explica producto de qué es esa amenaza. ¿Qué ha hecho esa misma amenaza en otros personajes o en otros casos? Volviendo a la historia del Aro, sabemos que esta amenaza realmente se ha efectuado en víctimas anteriores. O sea, es una amenaza real. Podemos ir dosificando, vamos aligerando un poco la tensión si nos explayamos contando estas otras historias. Por ejemplo, esta protagonista investigó qué fue lo que le pasó a las demás víctimas y ahí vamos como un poco estirando la trama para ir generando un poco de esa curiosidad que les comentaba. Vamos demorando el tema de la resolución de la amenaza. Vamos como siguiente paso cayendo en la cuenta de cómo es inevitable que esta amenaza se efectúe, cómo vamos a ir plantando indicios de que realmente es muy difícil que esta amenaza no se efectúe. Muerte en el Nilo, película en la que sabemos que todos los tripulantes de un bote odian a uno de los personajes y cómo es inevitable que en algún momento esa persona a la que todos odian va a morir. Y en efecto, a lo largo de este primer tramo del relato vemos cómo se dan varios atentados fallidos contra esta persona. Entonces ya tenemos en el espectador, vamos generando una sensación de guardia. Está en guardia porque sabe que es inevitable que esa amenaza se va a concretar. Estos son los pasos para plantar una buena amenaza, un buen misterio al inicio del relato. ¿Qué tipo de ambientes podemos tener que generen suspenso? Yo les había dicho ambientes opresivos, pero no necesariamente quiere decir una habitación cerrada o una casa abandonada, una casa fantasmagórica. Podemos trabajar tanto en espacios abiertos como espacios cerrados, dependiendo de qué tipo de historia estamos contando. Los espacios abiertos se prestan para crear ambientes relajados o placenteros que contrastan más cuando surge la tensión. Como bien les había dicho, por ejemplo, Muerte en el Nilo se da en un crucero de placer. Y los atentados se dan en atractivos turísticos que estos personajes van visitando. También puede ser ambientes aislados o deshabitados que acrecientan la inquietud. Los espacios cerrados son más indicados para ambientar situaciones de terror o situaciones perversas. Cuando una situación de suspenso se desarrolla en un ambiente abierto, apartado del mundo, deshabitado o abandonado, se suele indicar desde el inicio. Es conveniente que cuando presentemos este espacio abierto, ya empecemos a plantar evidencias de que algo inquietante va a suceder. Si lo ponemos como decía, la escena de la playa o del balneario donde el padre está con su hijo, es un ambiente abierto de jolgorio, pero vamos, por ejemplo, metiendo ángulos de cámara aberrantes o que generen un desequilibrio para ir sembrando una inquietud en el público de que algo va a suceder en ese ambiente aparentemente de jolgorio. Con el espacio cerrado, el recurso del espacio cerrado proviene de los primeros relatos de terror en los que la habitación sin salida es el marco apropiado. Se puede utilizar de diferentes modos, por ejemplo, demostrando la impotencia y la desesperación de un personaje en una situación que no domina. Véase un personaje que no puede huir de una casa donde hay un asesino, o bien que es prisionero, por ejemplo, en una prisión, sin ir más lejos, de alta seguridad. Así que recapitulando, provocar en el espectador la sospecha y el afán de saber qué ocurre después de cada situación hasta el desenlace final es fundamental para mantener el suspense. Nuestro recurso principal es el juego con la información que damos dosificada.
Podemos acentuar esta tensión ambientando las situaciones. Ya saben lo que generan ambientes de determinada índole, abiertos, cerrados, aislados. La descripción de uno de estos espacios puede crear una atmósfera adecuada para el momento del clímax. Y estas descripciones que podemos usar, por ejemplo, en viñetas descriptivas o bien en escenas donde los personajes hablan cosas cotidianas, nos ayudan a demorar el clímax, lo cual, como ya les dije, genera mayor ansiedad en el público. Pero todo esto lo tenemos que tener bien esquematizado. Nosotros vamos a preparar nuestro argumento, nuestra historia por un lado, y luego por sobre ella vamos a trazar en un pequeño mapa los puntos en los que vamos a ir dejando la información y cómo vamos a manejar la implantación de falsas sospechas. Así que esto ha sido todo lo referente al suspenso. Nos vemos en el siguiente video.